Hola, hola, sean todos bienvenidos a esta nueva edición de del podcast Voces del Neurodesarrollo, historias de aprendizaje y diversidad. Y pues muy feliz de tener aquí Bueno, pues con ustedes está aquí Ceci Mesa, psicopedagoga, y Tricia Mesa, psicóloga. Psicóloga y docente, ¿no? También docente frente a grupo. Docente frente a grupo. Maestra de inglés. Maestra de inglés, de orientación educativa y de todo eso. Ya saben, el currículum lo pueden checar ahí en el sitio web. Entonces, bueno, de ambas participantes en este episodio. Muy felices estamos porque estamos iniciando prácticamente una nueva edición de podcast de todos estos temas que tienen que ver con el neurodesarrollo, aprendizaje, conducta, todos estos temas desde el punto de vista o desde el ámbito de la vivencia del docente y de los padres de familia, completamente en el ámbito educativo. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, así que a ver, Ceci, coméntanos, ¿cuál es nuestro tema del día de hoy? Bueno, pues nuestro tema del día de hoy está relacionado con precisamente mi hijo tiene dislexia, ¿no? Y trastorno por déficit de atención con hiperactividad en la escuela y no le realizan ajustes para la enseñanza y la evaluación, ¿no? Ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy, que va a estar sumamente interesante. Este tema, damos rápidamente una semblanza de dónde surge todos estos temas que vamos a estar hablando en todos estos episodios. Como docentes y también como madres de familia de niños neurodiversos, sabemos qué es lo que enfrentan las familias tanto en la escuela, sabemos lo que se vive en casa, pero el ámbito de la escuela es uno de los más complejos y no es que, no sé, la verdad es de que yo podría decir que de todos los padres de familia que atiendo, la principal preocupación es la escuela. Y como estos pequeños que estamos ahorita hablando, mi niña con dislexia y con trastorno de déficit de atención y hiperactividad, no les realizan los ajustes necesarios para poder estar participando de manera bien implicativa en el ámbito educativo. Así que para poder entender esto necesitamos explicar brevemente qué es la dislexia. A ver, Cecilia, tú que eres nuestra experta, coméntanos brevemente ¿qué es la dislexia? ¿Cómo se manifiesta? Bueno, justamente estamos empezando con esta dificultad específica de aprendizaje porque son como de las dificultades o de las barreras para el aprendizaje y la participación más comunes que podemos encontrar en el aula. Entonces, hablando de esta dificultad específica de aprendizaje, pues es la dificultad o está concretamente relacionado con la problemática que presenta el niño para poder leer. Pero no nada más eso, sino para poder leer, reconocer los sonidos de las letras y poder relacionarlos con las palabras, es decir, con las grafías. Ese es el principal problema, dificultad, no déficit que vamos a encontrar con la dislexia, pero obviamente no es el único. Como ya lo hemos comentado, ¿no? En otras charlas que hemos tenido, es solamente la dificultad de lectura como lo que se ve en la punta del iceberg, ¿no? Pero abajo del iceberg siempre hay muchas otras dificultades, muchas otras barreras o comorbilidades que se presentan con esta dificultad específica de aprendizaje, como a lo mejor discalculia, como disgrafía, como disortografía, a lo mejor con dificultades en las funciones ejecutivas, como a lo mejor, memoria, atención, concentración, ¿no? Entonces, esas son las principales dificultades que nos podemos enfrentar los docentes cuando tenemos algún pequeño que tiene esta barrera para el aprendizaje y la participación, hablando concretamente de dificultades específicas de aprendizaje. Y y el déficit de atención con hiperactividad, pues yo creo que es uno de los más conocidos ya por fin a la fecha, pero ya ves que desafortunadamente hemos estado viendo una especie de epidemia, ¿no? Ya todos los niños y niñas que tienen dificultades para concentrarse en el trabajo escolar ya es déficit de atención y la realidad es de que no, ¿eh? El trastorno de déficit de atención con hiperactividad de verdad imposibilitan al niño y a la niña de interactuar prácticamente en todos sus ambientes. Tienen dificultades serias en la casa con sus hermanos, si tienen hermanos, para poner atención en lo más mínimo, de verdad. O sea, no es así nada más de, pues ya es que no se concentra. Eso no es exclusivamente déficit de atención,
ahorita derivado de todas las situaciones del encierro, de la pandemia, han provocado que muchos pequeñitos, pequeñitas no hayan desarrollado cognitivamente muchas de las habilidades que se requieren para poner atención, pero no porque sea un trastorno del neurodesarrollo, que es lo que entra en el trastorno de déficit de atención, es completamente a nivel neuronal, pero estos pseudo déficits de atención que estamos viendo en la escuela es principalmente conductual, ¿no? Que muchas personitas pues están confundidas en esta parte. Ya en otro podcast haremos información más específica al respecto, pero ahorita para que quede claro y para variar, están muy ligados estos pseudo déficits de atención con cuestiones de la dislexia, en fin, parece que están funcionando como comorbilidad la una de la otra y la otra de la una, ¿no? Pero bueno, a lo que vamos es de que esta situación que están viviendo los pequeños en las escuelas, los niños y las niñas, les están dificultando de forma contundente su participación plena en la escuela, lo que significa que les están sacando bajas calificaciones en las cuestiones pues en todas sus materias, ¿verdad? Pero donde se deriva la situación de concentrarte para trabajar y además pues el desarrollo de la lectura, la escritura y todas estas habilidades académicas, que aquí es donde viene pues el detalle. O sea, entonces, ¿cómo identifico? Yo creo que viene esta pregunta muy interesante. O sea, entonces, ¿cómo identifico qué es lo que le está pasando a mi niño o a mi alumno, ¿verdad? También si tú eres docente. O sea, entonces, este alumno sí es disléxico, este alumno tiene déficit de atención. Entonces, ¿cómo yo docente y cómo yo padre de familia, entonces, voy a entender a qué nivel se le tienen que ajustar las exigencias de la escuela? Porque estamos de acuerdo que esto requiere tratamiento. La situación de estos pequeñitos que reúnen las características de una potencial dislexia, un potencial déficit de atención, en lo que se les hace bien estudios diagnósticos. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer yo en la escuela? Entra aquí lo importante nuevamente, los ajustes razonables, los famosos ajustes razonables. Voy a introducirlo rápidamente y luego le voy a pedir a Cecilia que nos hable sobre la forma en la que ella aplica ajustes razonables para sus alumnos en la escuela. Y veamos entonces, o sea, cómo es este mecanismo de tener que realizar ajustes, porque bueno, no nada más como docentes, sino también como terapeutas o psicoterapeutas de estos temas, pues nos encontramos que en las escuelas no les están aplicando ajustes y los maestros, los docentes, las maestras, esperan que esos pequeños cumplan con el mismo perfil de niños que no están enfrentando ningún estilo de barrera. Sí. Y bajo ese esquema los evalúan. Cuando a mi docente y a mi padre y madre de familia me queda claro que mi hijo está teniendo una dificultad seria para poder alcanzar el perfil o la expectativa de un alumno que no enfrenta barreras. Brevemente les comento, aquí hay, afortunadamente todo esto está bien sustentado en la ley. Y el famoso anexo 6 de las normas de control escolar nos dicen qué es lo que se debe de hacer. No vamos a ahondar en esa parte porque pues es de verdad otro tema para poderlo hablar cabalmente, pero basta ahorita informar o anunciar que en la ley de educación, en las documentaciones de la Secretaría de Educación Pública, menciona que para todos los niños y niñas que se está identificando que están enfrentando barreras para el aprendizaje y la participación, se les debe de realizar un plan de intervención en donde se especifique cuáles son los ajustes razonables, ¿verdad? Los ajustes que van de acuerdo a este menor de edad, a este estudiante, para que pueda entonces adquirir los conocimientos que él va a poder adquirir a ese nivel. Nuevamente, esto es tema para otra sesión. Lo vamos a hacer porque pues es un tema que está... No podríamos hacerlo todo en esta sesión, entonces en otro podcast pero lo comentamos así, ¿sale? Si su niño o su niña está enfrentando barreras para poder aprender, para poder participar plenamente y poder utilizar sus habilidades para adquirir los conocimientos, en la escuela le tienen que realizar ajustes a la enseñanza y a la evaluación.
Muy bien, entonces, Ceci, tú coméntanos. Yo sé que tú eres una experta porque, pues bueno, hay que reconocer que tú llevas bastantes años, todavía muchos más años que yo, en el ambiente educativo y de estar frente a grupo. Y tú has aprendido mucho, has desarrollado de verdad una habilidad para poder saber cómo le ajustas el plan de estudios a un niño o niña con estas situaciones. A ver, coméntanos, por favor, tus experiencias. Mira, primero sí quisiera comentar que es como, pues ya común que podamos nosotros encontrarnos en el aula con niños que tienen dificultades de aprendizaje. Entonces, es de verdad, no sé, muy común que puedas encontrar. Perdón, ahí te voy a interrumpir. Pregunta importante, ¿qué cantidad de alumnos aproximadamente en un grupo tú puedes tener que estén enfrentando este tipo de situaciones? Mira, por ejemplo, yo te voy a hablar acerca de mi experiencia. O sea, actualmente imparto 5º grado de primaria. Entonces, en el aula tengo varios alumnos que tienen dificultades de aprendizaje diversas. Por ejemplo, tengo un pequeño que está enfrentando dislexia, tengo otro pequeño cuyo pues estilo de aprendizaje es lento. Tengo también algunos otros que no han consolidado a lo mejor la lectoescritura, en fin. Entonces sí es muy común que te puedas encontrar en el aula pues con alumnos que tienen estos déficits. Entonces, desde luego, y creo que estamos muy conscientes de ese punto, que no todos los docentes tenemos esas habilidades o a lo mejor esas capacidades, porque pues a lo mejor no lo hemos estudiado, porque a lo mejor de verdad lo ignoramos. O sea, también yo te puedo decir que lo ignoramos. Entonces, yo puedo hacerlo porque desde luego que he estudiado, me he preparado, o sea, aparte de que tengo la licenciatura en educación, que estudié precisamente para maestra, para estar frente a grupo, también tengo otros estudios en psicopedagogía, en terapia del lenguaje, etc. Todo ello pues me ha ayudado desde luego a poder detectar en el aula esto. Pero muy al inicio, cuando no teníamos, ¿no?, esta preparación, también estoy hablando de ti, ¿no?, de las dos que no teníamos esta preparación, sí observábamos en el aula a lo mejor niños que tenían dificultades para leer. A lo mejor tú te das cuenta como docente que ese niño o esa niña se va rezagando, se va quedando atrás, que todos van avanzando de acuerdo a la edad cronológica que tienen, de acuerdo al grado que están cursando, van logrando los aprendizajes, actualmente estos procesos de desarrollo, ¿no?, los van adquiriendo, etcétera. Pero estos pequeños se van quedando atrás y se van quedando atrás, se van quedando rezagados, y sus dificultades que tienen se van haciendo más, se acentúan más, son más evidentes, y van pasando a lo mejor de grado escolar y se vuelven a hacer, se están haciendo más graves, ¿no? Es decir, van aumentando. A veces es mucho más difícil abordarlos porque ya aquel niño o aquella niña lleva ya muchos años con estas deficiencias y nunca se han atendido, nunca se han abordado, ¿sí? Entonces, concretamente, ¿qué hago yo en el aula? En este grado que tengo 5º y que tengo un pequeño que enfrenta dislexia, empiezo desde luego desde las fichas descriptivas, es decir, las fichas o los documentos que realizamos los docentes. Al final del ciclo escolar nosotros hacemos un llenado de estas fichas en donde anotamos las áreas de oportunidad de cada alumno y los logros. Entonces, de esa forma, el siguiente maestro que va a tener ese grupo y que va a tener a esos niños va a poder tener como un panorama no general, bastante específico, bastante particular de cuáles son las deficiencias que están enfrentando los alumnos o cuáles son sus áreas de oportunidad. Y entonces esas fichas descriptivas es un documento de verdad muy enriquecedor que todas las escuelas deben de tener. Entonces yo recibí las fichas descriptivas de estos pequeños de 4º grado, ahora 5º. Y entonces, bueno, ahí te das cuenta que este pequeñito pues tiene estas dificultades de lectoescritura, que ya está en 5º y que no logra redactar correctamente de acuerdo a su edad cronológica, de acuerdo a su grado, que no puede leer bien, que su lectura pues es muy pausada, que es muy arrastrada, que cuando escribe no se le entiende absolutamente nada. De verdad, su grado de dislexia es bastante considerable. Entonces, bueno,
Una vez teniendo ya el diagnóstico, por eso en este caso el diagnóstico es de verdad esencial, porque del diagnóstico tú partes. ¿Para qué? Pues para hacer justamente estas adecuaciones que vas a realizar en tu planeación. Yo las realizo en la planeación. Ahorita en la actualidad, con el nuevo modelo educativo, que está basado principalmente en que podamos nosotros lograr los procesos de desarrollo de los niños y que está basado en proyectos, ¿no? Trabajamos principalmente en proyectos o con proyectos, proyectos de indagación, etcétera. Entonces, yo lo que hago es tomar en cuenta los estilos de aprendizaje de mis alumnos. O sea, no me meto, de verdad no me complico tanto en ver que cuál hemisferio es el que predomina en cada niño, no. Es como más general. ¿Cuáles son los estilos de aprendizaje que predominan en mi grupo? Entonces, aquí en la escuela donde trabajo sí existe un centro de apoyo psicopedagógico que se dedica a determinar, a detectar cuáles son los estilos de aprendizaje de cada niño. Pero si en la escuela donde tú trabajas no hay ese centro de apoyo, no hay personal que pueda hacerlo, tú como docente puedes utilizar una herramienta, o están en la red, las podemos encontrar, podemos googlearle y ahí encontrar instrumentos que te permitan determinar cuáles son los estilos de aprendizaje que predominan en tu grupo. A partir de esos estilos de aprendizaje tú puedes entonces conocer si un niño es audiovisual, si es kinestésico, si es auditivo, o sea, de lo más básico, de lo más básico. Entonces, a partir ya de eso, al desarrollar tu planeación, tú ya sabes como qué técnicas, qué estrategias, qué recursos, qué herramientas vas a utilizar para impartir el contenido, ¿no? El contenido que, no sé, cualquiera. Entonces, eso es lo que yo hago. Parto de los estilos de aprendizaje y entonces de ahí voy seleccionando qué herramientas voy a utilizar, ¿no? Para que... No, por ejemplo, por poner un ejemplo, los niños que tienen dislexia es muy difícil para ellos que puedan redactar, que puedan hacer un resumen, que puedan hacer un apunte tradicional, convencional. Y entonces lo que hago yo es utilizar organizadores gráficos, muchos organizadores gráficos en el salón. Y la verdad es que tú puedes ver los cuadernos de mis niños y son mapas conceptuales, son mapas mentales, son diagramas, etcétera. Y de esa forma se benefician todos. No solamente el niño que tiene o que está enfrentando dislexia o disgrafía o disortografía, se benefician todos. No, estas adecuaciones muchas veces como docente dices, es que ¿por qué voy a hacer una adecuación si solamente voy a beneficiar a un niño, a este niño que está, ¿no?, enfrentando dislexia? No, estas adecuaciones, estos ajustes, estas modificaciones, etcétera, van a beneficiar a todos los niños. Entonces, ¿por qué? Porque también hay niños que aunque no tengan una dificultad específica de aprendizaje, pues sí, a lo mejor para ellos les queda mucho mejor hacer su apunte, su resumen a través de un mapa mental, a través de un mapa conceptual, a través, etcétera. Entonces, yo pienso en que todos salgan beneficiados, no únicamente este pequeño. Entonces, eso es por poner un ejemplo, los organizadores gráficos. Yo creo que esto que acabas de comentar es clave, Ceci. Es clave porque muchos docentes con los que he tenido oportunidad de platicar, comentar de cómo hacer este tipo de ajustes para estos pequeños, su preocupación es, sobre todo, generar las evidencias del trabajo del día, ¿no? Y, pues bueno, ahorita todavía en lo que estamos avanzando, una educación un poquito más, pues de vanguardia, pues todavía hay muchísimos docentes y escuelas, ¿verdad?, también que dependen todavía de tener la libreta como la evidencia para que los padres de familia vean qué trabajos hacen y ellos también, ¿verdad? Pues estas son mis evidencias. Pues los organizadores gráficos son una excelente forma de poderle proporcionar a los pequeños la oportunidad de adquirir ese conocimiento y aparte, bueno, organizarlo de una forma que pues académicamente sea aceptable. Sí, claro, ¿verdad? porque bueno, entonces, en este caso, entonces veo que, por ejemplo, los organizadores gráficos, a mi grupo, porque la planeación yo pienso que de verdad es algo muy, muy personal,
muy de acuerdo al grupo que tienes, al grado que tienes. No todas las planeaciones, ¿verdad?, van a servir para todos los grados, para todos los grupos. Entonces, ya después de ahí, pues son a lo mejor videos, incluyo también videos, porque hay niños que también tengo que son muy visuales y que su canal de aprendizaje es más por ahí. Entonces, también incluyo videos. Hay niños que son kinestésicos o que tienen que estar manipulando material concreto para poder lograr los aprendizajes, ¿no? Entonces, también incluyo a lo mejor algún collage, incluyo algún diorama, incluyo maqueta, y lo hacemos en el grupo. Yo no soy de las maestras que deje a lo mejor de tarea que tengan que hacer la maqueta, no. En el grupo es donde las hacemos. Entonces, por ejemplo, en el caso de cuando estamos viendo los temas de, a lo mejor de saberes y pensamiento científico, en donde vemos los temas de ciencias y todo esto, hacemos pues sí, prototipos, modelos, etcétera, experimentos. Entonces, no únicamente mi planeación apunto a los niños auditivos o visuales o kinestésicos, sino es como para todos, ¿no? Para que todos puedan estar o tener, no sé, para que la clase sea accesible para todos, ¿sí? Que todas estas técnicas o todas estas estrategias o modificaciones sean viables. Además, tú como docente debes de ver si realmente las vas a poder implementar en el aula o no. Desde luego, para eso, pues toda esa etapa de detección y diagnóstico del grupo, ¿no? Pero bueno, igual es tema para otro podcast, pero aquí viene otra pregunta importante, Ceci. ¿Cuál es el impacto de no implementar ajustes para este tipo de alumnos? ¿Cuál es el impacto? Bueno, los impactos los podemos ver desde luego. Por ejemplo, un ajuste muy importante para los niños con dificultades de aprendizaje, en este caso para los niños que enfrentan dislexia, es la forma en que se les evalúa. Esa es una de las principales modificaciones o adaptaciones que sí o sí se tienen que hacer, se tienen que llevar a cabo. A la mayoría de los niños que enfrentan dislexia no se les quieren realizar los exámenes de manera oral. Sí, ¿por qué? Porque también con los pacientes que atiendo, esa es la principal dificultad a la que se enfrentan los padres de familia. Es que la escuela donde está mi niña, mi niño, no quieren aplicarle el examen oral, solo escrito. Y esa es como la única herramienta a través de la cual quieren que ese pequeño demuestre lo que sabe, ¿no? Entonces, este pequeñito que tengo, él es muy inteligente, muy inteligente, porque tengo que aclarar que la dislexia no tiene relación, es decir, si un niño tiene dislexia, su capacidad intelectual está intacta, son niños inteligentes, incluso muchos son de altas capacidades, ¿sí? Entonces, es muy inteligente y aunque no se le da la lectura y la escritura, sí se le da perfecto, por ejemplo, matemáticas. Es muy hábil en matemáticas. Entonces, en el caso de este pequeño, en grados anteriores, lo que se hacía era hacerle los exámenes orales. Eso era porque ya veíamos desde segundo grado de primaria que él traía esas dificultades de lectoescritura. Y entonces, bueno, ya el Centro de Apoyo Psicopedagógico de la escuela donde trabajo, entonces ya se combinó en realizarle sus exámenes orales. Sin embargo, ¿qué va a pasar? Bueno, porque este pequeño pues se va a enfrentar en algún punto a hacer exámenes escritos. Entonces, lo que yo he hecho en el aula es hace los exámenes escritos a sus demás compañeros, le leemos, en este caso yo le leo los exámenes, le leo los reactivos y él va contestando y de esa forma vamos seleccionando las respuestas correctas. Esa es una forma en que yo hago ese ajuste, esa es una. Hay exámenes que él ya logra hacer. ¿Por qué? Porque bueno, ya está recibiendo terapia, ya está con sus ejercicios terapéuticos, entonces ya su terapeuta pues desde luego le está ayudando a lograr escribir. Y entonces ya estos exámenes que hizo que terminamos el trimestre 1, ya pudo realizar algunos exámenes escritos sin problema. Pero él siempre, ¿qué manifestaba? Él siempre manifestaba calificaciones muy bajas, o sea, en los exámenes escritos que se le hacían en primer grado, en segundo grado, etcétera, pues él sacaba siempre calificación reprobatoria. O sea, la verdad es que siempre era, pues sí, el 0, el 1, el 2, el 3 de calificación. Y entonces, ya hasta que, detectamos cuál era su dificultad. Entonces, si no se hacen esas modificaciones,
pues el niño va a pensar y su familia y va a sentir que él no sabe nada, que de verdad no está aprendiendo nada, se empiezan a desmotivar, empiezan a entrar incluso hasta en depresión, se aíslan, o en otros niños que yo he tenido con dislexia, en el aula empiezan a manifestar, por ejemplo, rechazo a todas las actividades de lectoescritura. ¿Cómo las rechazan y cómo las evitan? Se enojan, por ejemplo, no les quieren hacer. O sea, si es una actividad de lectura, de escritura, no les quieren hacer. Se enojan, por ejemplo, dicen que no la van a hacer, o pueden mostrarse muy inquietos. Por eso es que luego muchos niños con dislexia son diagnosticados con TDA, bueno, mal diagnosticados con TDA, porque hay veces que se aíslan tanto de las actividades que ese niño no se mueve de su silla, por ejemplo, no participa, no quiere hablar, no quiere hacer ninguna actividad, porque pues por eso ya ha pasado por una serie, ¿no?, de situaciones de rechazo, incluso hasta de discriminación. A lo mejor por parte de los maestros son muy señalados o son muy presionados para que trabajen, para que hagan las cosas, o son incluso hasta etiquetados como flojos, como, perdón por la palabra, como burros, como, ¿sí? Entonces todo eso afecta a los niños en lo emocional, y entonces llega un punto en que ya no quieren hacer esas actividades, se niegan totalmente, ya sea que se aíslen, o ya sea que se muestren iracundos, ya sea que no quieran participar, ni siquiera se muevan de su lugar, o lo contrario, que se levanten y anden caminando y anden deambulando por todo el salón, o pegan a sus compañeros. O sea, como están tan enojados porque saben que esa actividad que van a hacer de lectura o de escritura no la van a poder hacer, entonces se enojan y empiezan a mostrar conductas disruptivas en el aula, y entonces por eso muchos de ellos también son mal diagnosticados, con que son niños problemáticos, son niños con conductas disruptivas, son niños pegalones, son niños, pero es que de verdad hay que observar pues las características de cada uno de nuestros niños en el aula. Pero eso es lo que justamente sucede si no se realizan esos ajustes necesarios a estos pequeños de manera temprana. O si ya son detectados ya de manera tardía, digo yo de manera tardía, cuando ya están en un 5º grado, en un 6º, ya en secundaria, bueno, no es demasiado tarde, se pueden realizar. Definitivo, de verdad, mientras estén todavía en edad de primaria, hay mucho que se puede hacer por ellos. Pues bueno, Ceci, mira, todo esto que hemos estado comentando es sumamente valioso. Y aquí viene otra importantísima pregunta. Entonces, ¿cómo de verdad entonces han ayudado los ajustes a mejorar el desempeño de los estudiantes que has tenido? Mira, por ejemplo, te voy a compartir en este grado que tengo, me han tocado varios niños con dificultades de aprendizaje. Entonces tengo una alumna que viene de una escuela en donde a ella la maestra le golpeteaba mucho sobre el escritorio, ¿no?, porque no se apuraba, ¿no? Y ella, apúrate, termina, rápido. Bueno, eso ya lo supe cuando ya me entrevisté con la maestra, con su mamá, y cuando ya supe todos los antecedentes. Entonces le golpeteaba en el cuaderno también, y apúrate, y es que eres muy lenta, y es que no haces las cosas, y entonces, bueno, eran frases que su mamá me dijo, y que también yo en su momento al platicar con mi alumna, pues también me decía ella, es que la maestra era bien enojona conmigo, mi Ceci, es que la maestra me hacía eso y me hacía lo otro. Bueno, entonces ella venía de ese entorno tan hostil de verdad, que no se cerraba la niña. Entonces se cerraba, ya no quería hablar con ninguno de sus compañeros y empezó a mostrarse muy iracunda. Ella se enojaba mucho con sus compañeros y con la maestra, pues, por obvias razones, ¿verdad? Entonces lo que hizo su mamá fue sacarla de la escuela donde estaba y ya está con nosotros. Entonces, bueno, ahí en la escuela donde trabajo, pues los niños están en un ambiente seguro y pues, tanto los directivos como el centro de apoyo pues están al pendiente de estos pequeños. Entonces me toca a mí y también la nena pues empieza a mostrar las mismas conductas de que no quería trabajar, de que no se apuraba, de que además empecé a observar que a la nena le costaba mucho trabajo organizarse. Sí, o sea, de verdad se perdía en su mesa entre todo lo que tenía que sacar y poner, no su cuaderno, sacar su estuchera, sacaba todo y entonces tenía todo en la mesa y entonces se entretenía con muchas cosas que tenía ahí. Sí, con su estuchera, se entretenía con sus libros, o sea, porque no sabía ella organizar su trabajo. Y por otro lado también
a ella le cuesta mucho trabajo, de verdad es una gran dificultad para ella las matemáticas. Entonces, cuando son clases de matemáticas, ella evadía más sacando más cosas, ¿no? Poner más cosas sobre la mesa. O sea, de verdad son conductas bien particulares, muy interesantes, que si tú como docente estás al pendiente, estás realmente viendo, te vas a dar cuenta que algo tiene esa pequeña, o sea, que no es normal lo que está haciendo. Y entonces, ya de estarla observando, me di un tiempo para observarla, porque no quería yo tampoco darle alguna noticia a su mamá o sí, darle una... A lo mejor podría ser que la niña se estaba adaptando, que no era que tuviera una dificultad de aprendizaje, entonces no quería caer en un error. Entonces, por eso la estuve observando. Me di de más o menos como 20 días, casi el mes, porque vi que no se adaptaba. Vi que ya habían pasado el mes, que no se adaptaba, que ella seguía con esas dificultades y que cuando veíamos matemáticas era más su rechazo. Entonces, ya me di a la tarea de hablar con su mamá, entonces ya supe todo esto. Y... ¿qué empecé a hacer? Pues bueno, obviamente a darle más tiempo para que pudiera lograr hacer los trabajos, porque el ritmo del grupo te va llevando, ¿no? O sea, son niños que traen un ritmo para hacer sus actividades y todo rápido, porque son niños muy hábiles, etcétera. Y entonces, ¿qué pasa cuando hay estos pequeños en el aula? ¿No? Pues ellos no pueden alcanzarlos, o sea, ellos se van quedando como atrás. Entonces empecé a darle más tiempo para que realizara sus actividades, monitorearla más de cerca. La tuve que sentar casi a mi lado. Yo sí soy así, yo sé que hay docentes que no les gusta tener a los alumnos ahí en su escritorio. No la tenía ni la tengo sentada en mi escritorio, pero sí cerca de mí, para estar al pendiente de estar viendo si ella está haciendo realmente el trabajo, porque si la tengo sentada hasta por allá atrás, o sea, se me va a perder entre todos los niños, porque pues la misma dinámica de la clase y de todas las obligaciones que tenemos como maestros, pues te arrastra, ¿no? Entonces, ahí cerquita para estarla viendo, monitoreo constante, darle más tiempo para que realice sus actividades, pero además explicarle, a ver, es que vamos primero a hacer esto, organízate, ¿qué necesitas sacar primero para, no? El cuaderno, ok, y después, ¿qué necesitas? Bueno, pues el lápiz, la pluma, etcétera. Sí hubo que ejemplificarle y modelarle qué era lo que necesitaba estar sacando, teniendo a la mano para apurarse. Ahorita no te puedo decir de verdad que ella trabaje al 100% todavía o que ya haya mejorado en este aspecto de organizar sus cosas y su trabajo, pero sí ya lo hace un poco más rápido. Entonces yo, de acuerdo a mis cálculos, ¿verdad? Espero que a fin de ciclo escolar, pues mi niña lo logre hacer, o sea, ya no tenga yo que estarle dando tantos empujoncitos o tener que estar ahí muy pegada a ella, ¿no? Que sea más independiente, más autosuficiente, porque además, al grado que ella va a pasar, que sexto lo va a necesitar. Entonces, al darle yo esa confianza, ella ya empezó a ser más sociable con sus compañeros, conmigo, o sea, veo que conmigo estaba en un entorno seguro, que yo no le iba a golpetear, ¿no? Ni le iba a estar diciendo, es que eres muy lenta, es que ve nada más, no te apuras, ve tus compañeros, ya, no, o sea, nada de palabras de ese estilo, nada de compararla, sí hay que estarle diciendo, apúrate, ya vamos a terminar, tengo mi reloj en el salón, ve las horas que son, ve a qué hora tienes que terminar. Entonces, bueno, de esa manera es como ella poco a poco ha ido logrando, ¿no? Entonces, ahí está, pues un ejemplo. Pues es que esto que comentas es el beneficio que yo creo que todos los padres de familia buscan o desearían que en la escuela se aplicara algún programa o algo para que el docente se guiara bajo esos parámetros, o sea, y de que se tiene que hacer, no es algo de que, es que quisiera que el maestro o la maestra hicieran tal cosa. Oye, ¿no? pero te voy a interrumpir aquí tantito, ahí en el punto donde hablaste de ese manual que existe para detectar las barreras para el aprendizaje y la participación, ese sería un excelente documento, recurso, herramienta para los docentes, que bueno, no, porque muchos lo aceptan y lo dicen, pues es que yo no estudié para tratar con niños con necesidades especiales, es que yo no tengo esos conocimientos. Ok, se entiende, y la verdad yo quiero ser empática con pues, mis compañeros docentes, porque yo también pasé por eso, pasamos las dos por esa situación, pero hay documentos, hay instructivos por parte de la Secretaría de Educación Pública que nos pueden ayudar muchísimo
para poder detectar a estos pequeñitos que necesitan ayuda. Y si no sabemos cuáles son las barreras para el aprendizaje y la participación que están teniendo, de verdad no las conocemos, en ese documento nos lleva de la mano. Ese documento nos va indicando cuáles son esas barreras, incluso vienen hasta anexos, vienen, ¿no?, formatos para llenar, para poder ayudar a nuestros pequeños. Que es el que vamos a tener que abordar para otro podcast, porque esos documentos que estamos haciendo referencia, sí necesita el docente sentarse a leerlos. Se supone, ¿verdad?, que existen, ya tiene varios años que estos documentos existen. De hecho, yo me topé con ellos cuando justamente estaba estudiando la licenciatura respecto a las necesidades educativas especiales, que así era el comentario. O sea, te estoy diciendo, desde la década pasada existen estos documentos. Pero ahora sí que surge la pregunta, ¿por qué no se capacita de forma activa a los docentes para la identificación de las barreras? Entender que tú, docente, no es necesario que seas experto en déficit de atención, en autismo, claro. O sea, no necesitas ser experto para decir, tiene esto, ¿no? Es déficit de atención, es autismo, es esto. O sea, no, pero sí debes de ser lo suficientemente abusado, como diríamos, para poder identificar qué barrera es la que está enfrentando tu alumno. Si la barrera va a ser para leer, para escribir, para las matemáticas, para organizarse, para poder socializar, para poder trabajar en equipo, en fin, esas sí son las barreras que en este instrumento, que ya hablaremos con mayor detalle, te enlista, pero de verdad, todas y cada una de las barreras que tu niño pueda estar enfrentando, o tu alumno. Y aquí viene la parte, pues ahora sí que yo creo que todo el mundo estaba esperando. Entonces, ¿qué es lo que le debo de decir al docente, a la docente en la escuela de lo que estoy observando que mi hijo tiene dificultades? Estoy en mi derecho de poder, pues, exigir, ¿verdad? ¿Cómo no? Hasta cierto punto, exigir que el docente o la escuela tengan bien un plan, un programa, pues sí, exactamente, un plan, que les digo, estos documentos lo ponen como una normativa, en donde vengan qué estrategias, qué pasos, qué cosas se van a hacer para que mi hijo o mi hija puedan recibir o se les puedan diseñar los ajustes que necesitan para poder mejorar su desempeño académico. Pues ahí está en esos documentos. Sí, padres de familia, sí, docentes, se les tiene que hacer ajustes a los niños, que se les tiene que cambiar el nivel de dificultad, que se les tiene que, de la forma que tengan que ser diseñados, pero van encaminados a que la experiencia educativa del niño o de la niña pues no sea tan traumática como ya hemos estado comentando, que la actitud del docente de verdad sea de poder abrir las puertas de su aula a niños con todas estas neurodiversidades y todos puedan ser beneficiados, porque de otra forma pues estamos cayendo en prácticas de exclusión. Entonces, pues estaremos hablando del anexo 6. Les digo, todo esto que les estoy comentando viene en el anexo 6 de las normas de control escolar vigentes, No son documentos que nosotras estemos inventando o que de quién sabe dónde habrá salido, no. Son documentos que existen y que les digo, tienen años de existir. Y que fíjate que en su momento se han visto en las juntas de consejo técnico. Sí se han visto, sí se han abordado. Pues tú y yo estamos en juntas de consejo técnico, entonces sí, en algún punto los hemos visto. Pero luego de repente, bueno, los vamos relegando, ¿no? Los vamos dejando allá. Los vamos relegando porque la misma exigencia de cómo está ahorita la normativa de trabajo, el libro de la libreta, que todos los cuadernos, que todos los libros estén todos bien contestados y todo eso, pues lo vuelven a jalar pues ahora sí que a las prácticas antiguas. Así es. Y de verdad esto ya tiene que ver con los directivos y tiene que ver con que los supervisores de zona estén bien al pendiente de que se estén llevando a cabo, pues tan solo lo que fue el inicio de, si mal no recuerdo, del ciclo escolar 2023-2024, de que ya se tiene que trabajar por proyectos y que los exámenes escritos en donde te voy a calificar qué tanto sabes ya empiecen a quedar como una cosa del pasado. De acá en la escuela en la que trabajo es bachillerato, pero aún así también se está trabajando eso, que se trabaje por proyectos, por equipo
y ya dejar de lado la famosa evaluación cuantitativa del examen escrito, que eso ya, y estoy hablando de bachillerato, que ya se elimine, ya se erradique, o sea, no la evaluación cuantitativa, es decir, de examen, ya realmente a estas alturas de la humanidad ya no tiene razón de ser, porque hay otras cosas que hay que estar evaluando, pero en fin, tema para otro podcast. Mientras tanto, pues bueno, hacemos ya la conclusión de este episodio, terminamos pues comentando y aseverando esto. Con los ajustes adecuados, todos los niños y niñas pueden aprender a su manera. Y no de la forma estandarizada que pues durante el siglo XIX y el siglo XX pues era la forma en la que pues se pretendía que todos aprendieran de una misma forma, un mismo estilo, y de esta misma forma te evalúo. Estamos de verdad haciendo mucho daño a los niños y a las niñas que tienen estas situaciones de neurodiversidad y pretendemos que entren al canal pues de los niños neurotípicos, es decir, o sea, lo que hacen todos. Y pues estos son precisamente, ¿no?, niños neurodiversos, neurodivergentes, y pues les estamos haciendo mucho daño. En fin, les dejamos por favor la invitación para que nos manden sus preguntas y sus inquietudes de padres y madres de familia y también de docentes, cómo no, que necesiten, es que esto le está pasando a mi hijo, a mi hija, mándenoslos en pregunta, y prácticamente de estas preguntas o de estas inquietudes que surgen es que armamos los episodios para este podcast, Voces del Neurodesarrollo, Historias de Aprendizaje y Diversidad. Cecilia, pues déjanos tus últimos comentarios al respecto de este episodio. Pues sí, evidentemente el tema de hoy es muy interesante. Entiendo perfecto que es a veces complicado. Les digo, soy docente, es complicado porque la misma dinámica, ¿no? La misma dinámica, y a lo mejor los lineamientos de cada escuela nos arrastran o nos llevan hacia caminos diferentes, ¿no? Yo también en el aula tengo un montón de libros que hay que llenar, entonces un montón de cuadernos que también debe de llevar evidencia de trabajo. Sin embargo, sí hay que empezar a educar tanto a niños como a padres y también a autoridades de que los libros y los cuadernos solamente son un insumo. Lo importante son pues todas las actividades que los niños desarrollan y sobre todo, de verdad, continuar trabajando por proyectos. A mí me gusta mucho trabajar por proyectos y creo yo que es una estrategia de trabajo muy enriquecedora y que apunta a todos los niños, o sea, puedes cubrir a todos los niños neurodiversos que tengas en el aula. Claro que sí, faltaba más. Muy bien, pues bueno, pues hemos terminado nuestro episodio del día de hoy. Estén al pendiente porque seguimos con estos temas. Se va a hacer el podcast sobre todo esto que estamos hablando de la documentación y la legislación que pues prácticamente obligan a las escuelas a realizar los ajustes razonables para todos los niños neurodiversos y que están enfrentando barreras para el aprendizaje y la participación. Así que queden al pendiente y nos vemos pues en el siguiente episodio. Así es, nos vemos entonces. Gracias, hasta luego.